feliz sábado y un abrazo a todos nuestros queridos amigos y amigas de la Iglesia Sin Paredes. Aquí estamos este sábado, último sábado del mes de abril, en nuestra jornada de Enfrentando Desafíos con Fe. Soy Lizenit Polanco, quien este sábado te da la bienvenida a este suelo sagrado de este día especial que Dios eligió para que tú y yo descansáramos en sus brazos y tuviéramos una conexión especial con el gran Yo Soy. Aquí estamos en nuestro día 28 de nuestra jornada de los 40 días de ayuno, sabiendo que Dios está al control de nuestras vidas, y tengo la oportunidad de poder decirte que el Señor está con mano alzada marchando delante de su pueblo. Hoy orando especialmente que Dios le pueda conceder a nuestros hermanos en Ucrania un sábado de paz, un sábado donde no se escuche una bomba estallar, que puedan sentir esa presencia de Dios en sus vidas. Y no solamente no estallen bombas en su suelo, tampoco en el nuestro, porque el diablo también sabe atacar nuestros terrenos, nuestros territorios, pero nuestros territorios le pertenecen al Señor. Así que en el nombre del Señor, a ti, mi querido amiga y amigo que me estás escribiendo, una bendición muy grande. Bendiciones a mi querida valiente Mirta Maldonado, quien se encuentra en New England, allí en el retiro de las damas de New England Conference, esperando de que también ellas puedan recibir el impacto de este mensaje de Biblias para Ucrania. Y gracias por madrugar. Allá ya está haciendo su trabajo y también cumple con el nuestro. Esa mujer tiene el Espíritu de Dios, porque hay que tener el Espíritu de Dios para hacer todo el trabajo que Mirta Maldonado hace, y en lo cual yo alabo el nombre del Señor y agradezco profundamente. Y a todos ustedes que están aquí con nosotros para poder darle a Dios lo que a Él merece, su tiempo y su espacio, y que Él nos pueda bendecir. Oramos al Señor en esta mañana. Padre Santo y bueno, gracias por el sábado, porque es un día especial, no es un día común. El mundo no lo entiende, pero aún la naturaleza cambia. Aún la naturaleza sabe que el Creador asignó este séptimo día para tomar el tiempo de descansar, de recrear, de retomar fuerzas y poder estar en contacto con el Creador, el gran Yo Soy, el Liberador, Jesucristo, nuestro juez, nuestro sacerdote, nuestro rescatista. Gracias, Padre, porque tú estás presente en nuestras vidas cada instante, y aun cuando pasamos por valles de sombras, de muerte, de dolor y de angustias, Padre, ahí tú estás, no para explicarnos inmediatamente, sino para consolarnos y darnos la confianza de que no estamos solos. Gracias, Padre, por estar en nuestras vidas hoy. Dirígenos en esta presentación de tu palabra, y que tu nombre sea glorificado y que podamos recibir el impacto de tu palabra en nuestros corazones con amor, con fe y con poder. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para todos aquellos que se están conectando con nosotros en este momento, bendiciones a todos. Gracias por ser parte de nuestra gran familia. Y este sábado especial estamos cerrando el mes de abril. Ya hemos estado corriendo nuestra jornada de los 40 días de ayuno. Y ha sido un mes interesante, el mes de abril, un mes de fuego. Yo le digo que es el mes de fuego, de la prueba de fuego. Hemos vivido experiencias que yo creo que lo que yo he vivido en un mes, no lo he vivido en años en mi vida. Y lo que he aprendido en un mes, no lo he aprendido en los años que tuve, los 5 años de universidad. Definitivamente que Dios está apresurando su tiempo. Los tiempos están siendo acortados y Dios tiene que darnos grandes lecciones en poco tiempo. Y nosotros tenemos que ir corriendo, como dice nuestra amiga Rosibeth Berríos, que nosotros tenemos que ir corriendo porque el Señor
Dice la palabra que a los que iban de pie a pie ahora tendrán que correr con los que van de a caballo. Y a veces uno retrasa el proceso de crecimiento porque uno quiere darle largas a los espacios con Dios, porque a uno le gusta el mundo. ¿Sabe qué? A los cristianos les gusta el mundo tanto como a la gente del mundo. Es más, hay gente que añora y dice, ay, yo me acuerdo en aquellos tiempos, cuando yo me iba, y no lo cuenta de manera entristecida o decir, uff, yo recuerdo cuando estaba allá con los hermanos en la barra, con mis amigos en la barra, qué horror, es decir, ¿cómo es posible que yo llegué a esa bajeza? No, hay gente que lo recuerda con placer y no estábamos el día entero y echábamos chistes, la pasábamos bien y ahí, no, ¿por qué? Porque a veces, como le pasó a Dios con el pueblo de Israel, pudo sacar al pueblo de la tierra de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Y a veces Dios toma un pueblo y lo libera de las tierras y de los baches del mundo. Pero a veces no puede sacar el mundo de sus corazones. Porque cuando la gente se aferra a las cosas del mundo, Dios respeta el libre albedrío. Y cuando lo respeta, Dios no puede hacer por ti lo que tú no le dejas a Él hacer. Y lamentablemente hay muchos Egiptos dentro de los corazones de los creyentes. Sencillamente nos conformamos con creer una fe religiosa, ostentar un título eclesiástico. Soy de la iglesia tal y tengo tal puesto. Nos hemos conformado con eso y nos convertimos en religiosos, celosos con las cosas de la iglesia, pero no somos espirituales. Y defendemos y hasta hostigamos a las personas porque somos celosos con los bancos, con la mesa de la Santa Cena, con las sillas de la plataforma, celosos con las cortinas, con las paredes de la iglesia, con el patio, con las liturgias. Somos celosos a veces con que para los niños son 5 minutos y la maestra no debe pasarse. Solamente tenemos espacio para cantar un corito o un himno en la iglesia. La oración tiene que ser corta porque los hermanos se cansan. Entonces somos celosos con que las rutinas, hay que empezar la escuela sabática o la escuela dominical a tal hora y a tal hora hay que terminar porque hay que irse a la casa o la gente tiene que regresar a su casa, tiene que ir a almorzar. Entonces nosotros llevamos una religión, sí, muy dogmática. Defendemos los postulados de nuestra fe a capa y espada, pero no los vivimos. No somos capaces de reproducir la doctrina en nosotros. Solo la defendemos, la creemos. Y en ese mundo fariseo que vivimos, las cosas son más importantes que las personas, porque a veces para defender nuestras estrictas normas dentro de la iglesia, lastimamos a los niños, lastimamos a los jóvenes, lastimamos a las mujeres, lastimamos a la visita, lastimamos a mucha gente. ¿Por qué? Porque para los religiosos las cosas son más importantes que las personas. Pero para el espiritual no. El espiritual no predica la doctrina, la vive. No la predica con la boca, la enseña con su ejemplo. El espiritual aprendió a conocer a Dios en su casa, en la privacidad de su hogar, no en la iglesia. El espiritual no busca en la Biblia cómo cortarle la cabeza a alguien con un versículo o un sermón o una historia. Aplica todo lo que aprende para sí mismo. No está buscando que las demás personas cambien, sino que le pide a Dios que lo cambie directamente. Las personas espirituales están más interesadas en las personas que son las que se salvan y no los objetos que algún día van a aparecer. Porque los espirituales van buscando honrar a Dios y no a los hombres. Por eso los que han de heredar el reino de los cielos son las vírgenes prudentes, porque las vírgenes prudentes llevan consigo el aceite, que es el Espíritu Santo. Las fatuas se conforman con cargar la lámpara, que es la palabra, que les alumbra parte del camino, pero no aprendieron a llevar ese aceite extra, que es el Espíritu Santo. No lo cargan.
no lo cargan. Sencillamente escuchan hablar de Él, pero no lo poseen. Van a la iglesia sencillamente para cumplir un deber religioso, ostentar un nuevo zapato, presentar un nuevo vestido, o para compartir con sus amigas del club de la iglesia los últimos chismes, o a veces para sencillamente descargar toda su frustración o sembrar la semilla de la disensión entre los hermanos. Hay gente que va específicamente para eso a la iglesia. Lamentablemente se ha perdido el norte de por qué estamos aquí. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer estas jornadas, comenzamos a darnos cuenta que llevamos quizás muchos años militando con Dios sin conocerlo. El pueblo de Israel estuvo 40 años caminando con Dios en el desierto y no lo conoció. Ni pudo entrar a tierra prometida, solo la próxima generación. ¿Por qué? Porque se conformaron con saber que tenían un Dios poderoso, aunque no lo conocieran. Y para Dios eso no vale nada, porque el mayor anhelo de Dios es que tú lo comprendas, lo entiendas, lo conozcas. Y eso es lo que buscamos cada madrugada, conocer a Dios. Esta mañana, antes de entrar a materia de discusión, vamos a cantar juntos este himno tan hermoso en el himnario antiguo del himnario antiguo adventista. Es el número 67, el himnario nuevo, no lo sé, pero es un himno conocido, yo creo que por el mundo cristiano. Se titula Señor mi Dios. Y hoy es un día para contemplar la naturaleza, es un día para dejar que el Espíritu de Dios se mueva y podamos Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. Grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas
pasé en penosa cruz, dolor sufrí. ¿Qué hombre no ha sufrido? Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Definitivamente no hay un Dios como mi Dios, no lo hay. No solamente en su poder, es en su gracia, es en su presencia, es en su misericordia, es en su justicia. No lo hay. ¿Cómo cambiar a este Dios por cosas de este mundo, por ganar un favor ante los hombres, para quedar bien con ellos, para no ser perseguidos, para evitar un conflicto? No, Señor, no se puede. No se puede. Cuando uno va conociendo a Dios, uno va entendiendo las sagradas palabras que dijeron los grandes hombres y mujeres de esta tierra, que negaron el mundo para seguir a Jesús. Palabras tan duras como las de Pablo, que dijo: y todas las cosas las estimo como basura, como estiércol, para seguir a Cristo. Palabras como Esther, que dijo: y si perezco, que perezca. Palabras como Pedro y Juan, cuando dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Palabras como la de los jóvenes hebreos, y le dijeron: y aun si nuestro Dios no nos libera de tu mano, con todo, no adoraremos a tu estatua. Hay gente que necesita la garantía de que Dios le va a bendecir, le va a ayudar, le va a proteger para entonces dar un paso. Cuando tú comienzas a adentrarte en el mundo de la palabra, tú comienzas a vivir esas experiencias con Dios. Y tú comienzas a hacer de esas palabras que antes escuchabas, tú las comienzas a comprender, las comienzas a entender, las comienzas a reproducir en tu vida. Y tú comienzas a mirar el mundo con los mismos ojos que los miraban ellos. Increíble. Y aún las palabras de gente que quizás su historia no está escrita en la Biblia, pero está escrita en los anales de la historia, como Martín Lutero. Cuando lo llevaron allí al concilio para que se retractase de su fe. Y él dijo las siguientes palabras: no puedo y no quiero retractarme, porque el poder de la palabra de Dios ha conquistado mi conciencia.
mi conciencia. No se puede. Es que cuando tú conoces la verdad y la verdad te ha hecho libre, tú no puedes comprarla, tú no puedes venderla, tú no puedes negarla. La palabra de Dios comienza a cautivar nuestra conciencia y no podemos y no queremos retractarnos, porque hemos sido convencidos y convertidos por la palabra de Dios. Y esa es la experiencia que Dios quiere llevar a su pueblo. Y era la experiencia que Dios quería darle al pueblo de Israel. Y déjame decirte, quería darle aún hasta el faraón. Lejos de Dios hacer una acción directa sobre el corazón del faraón para endurecerlo, al contrario, Dios lo que quería era que su corazón se rindiera ante el Dios de los hebreos y que supiera que Él es Él, que yo soy Dios. Porque Dios no solamente había sido el Dios de José, fíjate que el faraón con que José trabajó temió a Dios, creyó en Dios. Y gracias por haber creído, el pueblo de Egipto estaba vivo. Es decir, que los faraones no estaban obligados a perecer y a ser duros. No estaban destinados a eso. El faraón que le dio el puesto de honor a José creyó en ese Dios, veneró a ese Dios, respetó a José y a su familia. Les dio la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén. Los favoreció, les permitió crecer y aún le pidió al patriarca Jacob que lo bendijera a él y a su casa. Ese faraón conoció y temió a Dios, pero y Dios siempre tiene misericordia para todos, para aquellos que se derriten como la cera ante el fuego y aquellos que se endurecen como el acero. Dios tiene para todos una oportunidad. Permítanme compartir con ustedes este punto interesante que dice Patriarcas y Profetas en Revelación a las plagas de Egipto, que hoy comenzamos a tocar la primera. Dice, antes de enviar, estoy en Patriarcas y Profetas, página 267 del libro pequeño rojo, 267. Primer párrafo, y dice, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno o más severos hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Con esto comenzamos a ver que Dios ahí iba a mostrar misericordia para con el faraón de Egipto, para con el pueblo, donde les iba a avisar con anticipación. Le iba a decir cuál era la plaga, la descripción de la plaga, para que tuvieran cuidado y se protegieran. Pero también para demostrarle no solamente al pueblo de Egipto que Dios era un Dios verdadero y viviente, sino que las otras naciones vecinas también conocieran a ese Dios poderoso y de una vez también apartar a su pueblo de la idolatría. Así que esto tenía un triple propósito. Llevar a la fe, a creer en el Dios verdadero a Egipto,
que las naciones vecinas le conocieran y que el pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Yo siempre he dicho que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer con muchos propósitos a la vez. Porque Dios no hace nada pequeño. Todo lo que Dios hace lo hace grande y poderoso y bueno en gran manera. Por lo tanto, Dios quería cubrir muchas áreas con esta presentación, con esta demostración de su poder y con estas plagas. Ahora vayamos a la Biblia para ver cuál era la primera plaga y por qué esa era la primera. Bien. Éxodo capítulo 7, verso 14 en adelante dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y se niega a dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana. Y ya usted va a ver cómo Dios comienza a manifestarse siempre en las mañanas. Las madrugadas, las mañanas son muy importantes para Dios. Hay un efecto, es como si la naturaleza en la mañana, en la paz de la naturaleza se prepara para cualquier evento. Y le dice: mira, ve por la mañana a Faraón cuando sale al río. Ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo a fin de que me sirva en el desierto, y hasta ahora no has querido oír. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy Jehová. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y ahí me detengo. ¿Por qué el río? Primeramente debo decirles que dentro de los muchos dioses que tenían los egipcios, el río Nilo era sagrado, era uno de los dioses venerados, así como se veneraba el sol, que era el más poderoso dios. Como todas las naciones han adorado el sol, los romanos adoraban el sol, los egipcios adoraban el sol también. Casi todas las culturas, tanto las babilónicas, las medopersas, las griegas, pero Roma fue la que más exaltó el día del sol, e incluso así le llamó al primer día de la semana, que se le constituyó después un día sagrado. El primer día de la semana en español es domingo, pero tanto en inglés como en todos los demás idiomas significa día del sol. Sunday, que significa día del sol, que ha sido desde las épocas más antiguas, incluso también lo veneraban los antediluvianos, y los postdiluvianos también adoraban al sol. Ya usted verá por qué dentro del cristianismo, usted verá que en casi todas las pinturas o las esculturas de los personajes de la Biblia, que usted va a ver las pinturas en los cuadritos, va a haber una aureola detrás de la cabeza. Y cuando se hacen esculturas se le hace como una anilla de luz, ¿verdad?, detrás de la cabeza. ¿Por qué esa anilla de luz? Bueno, porque ese significa el sol. Cuando la iglesia cristiana le abre las puertas para el tiempo de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo, cuando se le abre las puertas al paganismo, y Roma se hace de una Roma pagana, se hace una Roma cristiana. Se unieron los dos conceptos, la adoración de las imágenes, pero ahora eran imágenes cristianas de los personajes bíblicos, de los 12 apóstoles, pero a sus espaldas seguía teniendo el sol de los romanos. Por lo tanto, cuando se arrodillaban los romanos, encontraron una gran similitud entre su religión y la religión cristiana, porque allí tenían también al sol. Y al cambiarse el día sábado por el día domingo, que no lo cambió Dios ni los apóstoles, sino los hombres, lo cambió Roma para poder
abrirle las puertas del cristianismo al paganismo, y ellos encontraran que el cristianismo también era flexible con su religión, y eso es algo que está pasando en nuestros tiempos porque hacemos mucha flexibilidad y terminamos pisoteando los mandamientos de Dios. Así que esa anilla representa al sol, no representa santidad, representa la adoración al sol. Regresando al tema que estamos, y por ahí nos fuimos y dimos una pequeña clasecita de historia, aunque se adoraba, ¿por qué? Dice que era en la mañana, porque se adoraban ambos. El faraón se presentaba en las horas de la mañana cuando el sol está saliendo y reflejaba sus rayos sobre el segundo ídolo más importante, es decir, él no podía adorar al sol dentro de su palacio, tenía que salir de su palacio, ponerse frente al río Nilo para darle al sol su veneración en la mañana, y ahí se adoraba al sol y al agua. ¿Por qué? Porque las aguas del río Nilo, hasta el sol de hoy, son la fuente de vida de esa nación, de ese país. Es un río navegable, es el río más, no sé si está entre el más largo o el más navegable o el más caudaloso del mundo. Pero el río Nilo era la fuente de la vida para la gente. De ahí la gente bebía el agua, ahí la gente, cerca estaban las cosechas, cerca de ellas recuerden que los egipcios eran muy cultos y todo se documentaba. Así que de ahí estaban los papiros, de ahí se sacaba de sus... ¿cómo se llama? Las plantas que estaban allí donde se sacaban los papiros, y para las escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quiero decirles a ustedes por qué la primera plaga es con el río Nilo y por qué la plaga era directamente con convertir el agua en sangre. Porque las aguas del río Nilo 80 años atrás se había convertido en la tumba de cientos y miles de niños hebreos, quienes fueron echados al río por el pueblo egipcio por mandato del faraón, para así eliminar la clase obrera y la reproducción de esta nación. Hace 80 años atrás, gracias Iris, el más largo, gracias. Hace 80 años atrás, Moisés había sido rescatado por la hija del faraón justamente de esas mismas aguas de ese río. Pero ese río, faraón lo había convertido en un río de sangre para el pueblo hebreo. Y ahora Dios le iba a devolver con el mismo boomerang a Egipto, convirtiendo esas aguas sagradas en sangre. Aguas que todo el mundo buscaba, todo el mundo madrugaba a ir a las aguas del río Nilo para adorarla, para adorar al sol, para beber de ella, con ella cocinaban, bebían, trabajaban, lavaban sus casas, todo lo hacían, regaban hacían sus plantaciones, de ahí pescaban todos esos peces, era una fuente de comida. Y cómo Dios va justamente a castigar lo que más se veneraba, lo que más se amaba. Por ahí comenzó Dios. Dios comenzó tocando lo más sagrado que ellos tenían. La razón por la que madrugaban cada mañana, la razón por la que madrugaban los egipcios cada mañana era adorar al sol y beber de las aguas del río, porque para ellos era fuente de vida y juventud. ¿Y ahora qué? Cuando Moisés convirtiera esas aguas en un pantano de muerte, de hediondez, porque no hay una cosa que huela más terrible cuando comienza a descomponerse la sangre. Hay una hediondez terrible. Para que tú veas cómo Dios sabe atacar exactamente donde está nuestra idolatría. Comparto con ustedes lo que dice aquí la palabra de Patriarcas y Profetas, página 269, último párrafo.
como las crecientes del Nilo eran la fuente de alimento y la riqueza de todo Egipto. Se adoraba este río como a un dios y el monarca iba allí diariamente a cumplir sus devociones. Este lugar, los dos hermanos se repitieron su mensaje y después de alargando la vara, hirieron el agua, la sagrada corriente se convirtió en sangre, los peces murieron, el río se tornó hediondo, el agua que estaba en las casas y la provisión que se guardaba en las cisternas también se transformó en sangre. Y aquí comenzamos a ver, quiero que vayamos a la Biblia porque yo quiero profundizar un poco lo que la Biblia describe de lo que ocurre. Dicho de que, ¿por qué Dios empezó las plagas en el río? Es donde ahí había comenzado el gran pecado de Egipto contra los hebreos, destruyendo los niños en ese río. Ya había sido un río de sangre, pero nadie lo había visto. En el sentido de que mientras esos niños ahogados en el río se los llevaba la corriente, ahora Dios iba a castigar eso mismo. Ahora mira lo que dice el versículo 19, y donde Dios había advertido que ese iba a herir el agua, se iba a convertir en sangre, los peces iban a morir, el río iba a tener una peste destructora, los egipcios sentirían asco de beber agua y eso sí que era pecado. Sentir asco por lo sagrado, eso era pecado. Es decir, ese sentimiento de repugnancia por lo que tú tanto amabas era necesario. Y déjame decirte, esto es algo que Dios necesita desarrollar en nosotros. Asco por lo que antes nosotros hacíamos. El pecado no nos debe ser para nosotros algo atractivo, algo que recordar como que, ay, qué bien era. Debemos aprender, cuando el Espíritu Santo comienza a tocar nuestra vida, nosotros debemos a comenzar a experimentar lo que es asco, asco. Tú piensas en lo que hiciste, en el pecado, en las cosas, asco, y tú sientes, ay, Señor, ¿cómo es posible que yo caí en eso? ¿Cómo es posible que yo hice eso? ¿Dónde tenía yo mi cabeza? ¿Dónde que estaba yo pensando? ¿Cómo es posible, Padre? Y uno comienza a sentir esa palabra asco, es una palabra muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Mientras el pecado, lo que tú más amabas, no te dé repugnancia, no te dé asco, te revuelva las vísceras, créeme que no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo, porque el pecado tiene que ser asqueroso para nosotros. Asqueroso. No hay oportunidad para pensar en el pecado y decir, ay, qué bueno estuvo, ay, qué bueno fue, ay, qué pena que ya no lo puedo hacer. Bueno, ya, qué buenos tiempos aquellos. Porque el diablo te puede sacar del mundo, pero no puede sacar el mundo de ti. Al contrario, lo quiere sacar. Dios te puede sacar del mundo, pero el diablo quiere que tú tengas el mundo dentro de ti. Y aun cuando estés en la iglesia, tu mente esté corrompida, tus sentimientos estén corrompidos. Hay gente que puede ser fiel a la iglesia, ir a todos los días de culto. Y sentado ahí está podrido. Sentado ahí se duerme, canta, lleva su Biblia, no la lee, la carga debajo del brazo, toma la Santa Cena, dice amén, se arrodilla, se levanta, se va temprano porque dice, ay no, yo no puedo quedarme mucho después del culto, después de las 12 yo me tengo que ir por esta razón y por esta y por esta. Síguelo por ahí. ¿Sabes qué? Te espera aguas convertidas en sangre. Eso es lo que te espera. ¿Por qué? Porque la rutina no forma parte del crecimiento, sino una vivencia. Y fíjate, a las personas que llevan una rutina religiosa, el pecado no les es asqueroso. No. Es más, en lo profundo de sus mentes, en sus corazones, lo echan de menos. Como echaban de menos los hebreos, las carnes, las ollas llenas de cebolla y ajo y puerros. Y allá,
qué rico se comía en Egipto, qué rico. Y aquí nos tienen a esta hojuelita de cornflakes. Esto es lo que el Señor nos da de comer, cornflakes. Ay, tan ricos aquellas cosas de carne. Danos carne, Moisés, danos carne. Ay, 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 Padre. Así estamos. Así estamos. Dios quiere que sintamos asco de beber de las aguas del río del mundo. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas del Egipto, sobre sus ríos, arroyos, estanques, sobre todos sus depósitos de agua, que se conviertan en sangre en todo Egipto, hasta las vasijas de madera como las de piedra. Señor, todo lo que era líquido, todo lo que era agua se iba a convertir en sangre. No era solamente río. ¿Para qué? Y a mí me llama la atención qué utiliza para hacer esto. Y esto va a marcar una cosa muy interesante. Dios usa la vara que se había comido, las varas de todos los encantados, que no se las devolvieron de paso. Yo no sé qué vara tuvieron que usar ellos después porque se la comió. Ese liderazgo, esa vara que representaba el liderazgo de Dios en mano de Moisés. Ese liderazgo que se había comido el liderazgo de los egipcios, iba a tocar esas aguas. Iba a extender las manos. Óyeme, extender las manos. ¡Qué poder! Levantando esas manos. Y dice que iba a extender su mano sobre las aguas. Sobre las aguas. Allí estaba. Y toma tu vara y toca. Es el liderazgo de Dios. Y se sabe comer el liderazgo del mundo, se sabe comer el liderazgo de Satanás. Porque yo le tengo que tener miedo a las imitaciones de Satanás. Si son solamente imitaciones, ahí no hay nada verdadero, nada verdadero. Son puras imitaciones. Y entonces allí extendió su mano, tocó el agua y dice que se convirtió todo el agua del Nilo, se convirtió en sangre, dice el versículo 20. Y los peces que habían en el Nilo murieron. Y el río se corrompió. Y los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre en todo el país. Faraón le había dado de beber sangre al pueblo hebreo al matar a todos los niños varones. Y ahora Dios le estaba dando de beber a él y a todo su pueblo sangre de onda. Y no solamente la del río, la de los estanques, donde estaban para bañarse, en los pozos, en las cisternas, en todo. Pero mira si no son torpes, porque esta es la torpeza del mundo. Cuando la torpeza del mundo ve el poder de Dios, dice, no, pero espérate, esto lo podemos hacer nosotros también. Como si no hubiese sido suficiente el que Dios mandara una plaga de sangre para todo Egipto. Los hechiceros de Egipto, versículo 22, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y tal como Dios lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Es decir, como si no hubiese sido suficiente el agua en sangre que había acabado de convertir Moisés, no hubiese sido suficiente. Ahora ellos también quisieron decir, pero nosotros también podemos. Bueno, claro, pudieron, no sé qué cosa, ¿verdad? Fue que ellos convirtieron en sangre. Lo que no pudieron fue revertirlo. Porque las imitaciones pueden imitar, pero no pueden revertir. Y dice allí que el faraón se fue a su casa, no le prestó atención. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, pero no podían beber el agua del río. Pero no importaba lo que hicieran, no había agua. Y todo esto duró 7 días. Pero yo quiero decirte algo. Ya yo lo había dicho el año pasado. No, el año 2020, cuando tocamos 2 jornadas con Moisés. Y aquí volvemos.
Aquí dice que Dios hirió y pasaron 7 días, pero ¿a quién le cayó esta plaga? ¿Quiénes no podían beber? ¿Solamente los egipcios o también los hebreos? Cuando yo di este tema, les enseñé, y lo mostré en la Biblia, que las primeras 3 plagas le cayó a todo el mundo por igual. A todo el mundo por igual. La plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Son 3 plagas, las primeras 3 plagas le cayó a todo el mundo, a los hebreos y a los egipcios. Y se preguntan, ¿por qué? Porque Dios quería erradicar el amor que sentían por Egipto de sus corazones, porque ya usted sabe que de la única manera que nosotros odiamos al mundo es cuando el mundo nos afecta. Mientras el mundo nos favorece, amamos al mundo. Pero cuando el mundo nos afecta, entonces comenzamos a odiar el mundo. Y Dios permitió que las primeras 3 plagas le cayeran a todo el mundo por igual, para comenzar a erradicar el amor que sentía el pueblo de Israel por Egipto y hacer nacer el deseo de irse de allí. Dios tiene que jugárselas con nosotros porque nosotros somos tan cabezones que aún Dios advirtiendo lo que va a pasar y lo tenemos escrito porque la palabra de Dios hasta con detalles y hasta en el Apocalipsis Dios tuvo que utilizar los símbolos para decir el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque Dios ha descrito todas las cosas que van a suceder, pero nosotros seguimos viviendo en la Lalandia, porque todavía el mundo sigue siendo atractivo para nosotros. Y hay gente que, mire, cuando le está llegando la hora de la muerte no se quiere morir. No se quiere morir. Ay, es que yo quería irme de vacaciones. Ay, es que yo quiero hacer esto. Como una vez una persona hace muchos años me llamó para que yo la fuera a ungir, orara por esa persona y la ungiera. Y yo voy inmediatamente, conocí a la persona. Hacía muchos años que no iba a la iglesia porque pues tenía, yo digo que tenía una condición de salud no para que le impidiera ir a la iglesia, Señor, sencillamente pues que se cansaba, se agotaba. Pero esa persona quedó bien enferma. Pasó el tiempo y hacía años que no iba a la iglesia. Yo voy allá a ungirla. Pero yo cada vez que alguien me pide ungir a una persona, pues tengo que hacer un pequeño análisis. Y le hice un par de preguntas y le digo a la persona, si Dios te concediera hoy el milagro de levantarte de esta cama y te diera la salud, ¿qué sería lo primero que harías? ¿Qué harías con tu salud? Fíjate que me sorprendió que no lo pensó mucho, sino que inmediatamente dijo, pues yo arreglaría mi casa, mandaría a arreglar el techo, porque pues tiene unas filtraciones, y quisiera arreglar el techo de mi casa. Le compraría un carro a mi hija, para que pudiera viajar y venir a verme todos los días. Y también compraría un terrenito que tengo a la parte de atrás de una persona, para que mi hija haga una casita ahí. Una persona que no ha podido ir a la casa de Dios y decía que no podía ir porque estaba enferma. Le estoy diciendo, mira, Dios puede hacer un milagro. Y si Dios hiciera un milagro, ¿cómo tú utilizas tu salud? Y me dice que sellaría el techo, compraría un carro para su hija y un terreno. Mire, de verdaderamente eso a mí fue como que un golpe. Porque yo creo que aún en su cama, si paga a una persona que aún enferma, alguien le puede sellar el techo, arreglar la casita. Y su hija trabajando, porque trabajaba muy bien, se podía comprar su carrito. Y si la hija quería hacer una casita detrás de su mamá, lo que tenía era que cuando tuviera suficiente dinero comprarlo. No se necesita salud para eso. Yo esperaba que pudiera decir, hermana, yo entro a la casa de Dios y voy a ser como David. Todos los días de mi vida estaré en la casa de Jehová para adorarle.
Le pediría a Dios que me diera las fuerzas para cumplir mi misión en esta tierra, porque yo les he dicho a ustedes 1,000 veces que todos hemos nacido en esta tierra con una misión. Y esa misión es para cumplirse, pero gente morirá y nunca la conocerá y nunca lo logrará. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón están puestos detrás de las cosas del mundo. Bueno, inmediatamente tuve que decirle, mire hermana, yo lamento, pero yo no la puedo ungir. Yo no la puedo ungir. Porque las prioridades de su vida no están conectadas con Dios. Y Dios no le puede dar la salud para que usted vuelva a vivir la misma vida que la llevó a esta condición de salud. Porque sus malas decisiones son las que la han llevado a usted a esta condición de salud, donde Dios no ha sido su prioridad. Y aun si Dios le concediera la salud, Dios no va a ser la prioridad. Así que, hermana, yo lo lamento. Yo no puedo ungirla. Lo que más puedo hacer es orar para que Dios toque su corazón y usted pueda alterar el orden de sus prioridades. Y eso fue lo que hice. Oré por esa persona y me fui. Pero no la ungí. Y no voy a ungir a nadie que me diga igual. Y quizás muchas personas dicen, pues mira, hay gente que dice, Señor, Señor, sáname. Y la pregunta es, cuando Dios te sane, ¿qué vas a hacer? ¿A comer lo mismo que comías? ¿A beber lo mismo que bebías? ¿A mirar las mismas tonterías en la televisión que mirabas? Dios permitió que esto durara 7 días. ¿Usted sabe lo que era 7 días sin bañarse? 7 días sin beber agua, 7 días sin lavar la casa, 7 días sin lavar la ropa, 7 días sin preparar alimentos, porque todos los alimentos requieren de agua básicamente para prepararse. ¿Y quiénes lo vivieron? Lo vivió el pueblo de Israel y lo vivió el pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que sintieras asco por el pecado. Y a veces estas calamidades que están pasando, incluyendo de lo que estamos hablando, de llevar Biblias a Ucrania, mucha gente buena igualmente ha tenido que sufrir. ¿Por qué? Porque también los cristianos nos hemos aferrado al mundo. Ayer cuando yo escuchaba al pastor Glob que decía, mire hermanos, no tengo tiempo ni de cambiarme la ropa, siempre estoy con la misma ropa, porque no tengo tiempo. Quizás ese pastor en tiempos anteriores se bañaba, se perfumaba, se veía bien bonito, estaba en la entrada de la iglesia para recibir a los hermanos y hacían un protocolo igual que el nuestro. Pero hoy no. Hoy ya no se tiene que poner una corbata para el sábado necesariamente, porque están constantemente tratando de auxiliar gente que está entrando a los refugios para hacer el mismo ministerio que hizo Cristo. Primero les satisfacía su necesidad física, le daba pan, les daba agua, les sanaba a los enfermos, les resucitaba el muerto y después le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Porque este es el ministerio que Dios quiere que llevemos, no un ministerio protocolario. Dios quiere un ministerio persona a persona, en contacto real. ¿Cuánto ha cambiado la vida en ese país? ¿Cómo se está predicando el evangelio? Se está mucha gente bautizando, la gente está pidiendo. No es que tú tienes que ir a convencer a la gente que te permita darle un estudio bíblico. La gente está pidiendo una Biblia, la gente está pidiendo conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad. Porque sus ídolos fueron destruidos, porque las casas del arte, las casas de la pintura, la casa del teatro, la casa de la música fue destruida. Ajá, ¿a dónde van a ir? Los moles fueron destruidos, las casas fueron destruidas, las escuelas fueron destruidas, las universidades fueron destruidas, hospitales fueron destruidos. ¿Qué les queda? Buscar a Dios. Y esto lo han sufrido creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios también quiere que nosotros saquemos el corazón del mundo. ¿Quién será el próximo país? No lo sé. Que vendrá, bueno, este año ya ahorita, el 1 de junio, comienza la época de huracanes. No sabemos qué le pueda pasar a Puerto Rico. Vuelve a temblar la tierra. Comienzan los incendios en California, comienzan los incendios en Canadá, comienzan los incendios en Australia, comienzan los incendios por todas partes, comienzan los tornados. No sabemos qué va a pasar este año. Pero Dios siempre ha tenido que valerse del dolor para levantar la cabeza de un pueblo. Bueno, bienvenido sea el dolor. Pero Dios no va a restaurar nada en tu vida, no va a restaurar tu salud, no va a restaurar las cosas hasta que tú no sientas asco por el mundo. El Señor quiere levantar un pueblo. Y déjeme decirle, antes
Antes podíamos escuchar de estas cosas. Nosotros no habíamos visto una guerra. Bueno, yo nunca había visto una guerra. La del Golfo Pérsico fue la más cercana a mi tiempo, porque de la Segunda Guerra Mundial solamente me tengo que conformar con escuchar la historia, leerla en un libro o ver una película. Pero el conflicto en Ucrania es nuestro. Eso está en nuestro tiempo y ahora estamos metidos en eso. Es nuestra. Es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. ¿Por qué el Señor lo está haciendo? Porque el Señor está corriendo. Como dice mi querida amiga Rosibeth. Voy corriendo, voy corriendo. Así va diciendo el Señor. Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Necesito liberar a mi pueblo. Necesito liberar a mi pueblo. Necesito liberar a mi pueblo. Y quiero decirte que el pueblo de Dios no lleva el título de una iglesia. El pueblo de Dios es todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios tiene ovejas en otros rediles. ¿Ok? No te eches para atrás ni te eches fresco pensando, yo soy del pueblo de Dios porque yo estoy bajo la religión tal. Cuídate, porque la religión no salva. Salva el Señor. Y a veces tú vives tan conforme con tu religión, con todo lo que sabes, porque te conformaste con conocer, pero no con vivir. ¿Ok? Así que Dios va corriendo, va corriendo, va corriendo. Y el Señor va corriendo, buscando un pueblo, levantando un pueblo que esté dispuesto con un corazón valiente, escuchar su voz y obedecerla. Dejar atrás los protocolos, las costumbres. Y comenzar a confiar y a creer en la palabra de Dios y a vivirla. A vivir la palabra de Dios. Reproducirla día a día en nosotros y comenzar a predicar por testimonio. Este será, y dice la palabra ahí en Mateo 14, en Mateo 24, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. El fin no está señalado porque hay guerra. El fin no está señalado porque acabamos de vivir una peste del COVID. No, el fin no está señalado por los terremotos y los huracanes que van a venir este año y el próximo año. Lo que va a marcar el fin del tiempo será que predicaremos el evangelio por testimonio a todo el mundo. Esa será la señal que nuestro Señor Jesucristo se aproxima a la tierra. Que el Señor te bendiga poderosamente. Gracias por haber estado conmigo en esta transmisión de sábado, confiando que el Padre Celestial nos dé esa paz que inundará y sobrepuja todo entendimiento. Así que hoy, 30 de abril, damos a todos una bendición y también un feliz cumpleaños a todos los que han estado de cumpleaños durante el mes de abril, y hoy el día 30 de abril también un feliz cumpleaños a todos los que están de cumpleaños hoy. Qué lindo poder cumplir años en este día del Señor y que el Señor pueda traer mucha bendición a tu vida. Oramos al Padre. Padre Santo y bueno, gracias. Porque cada mañana que enfrentamos un desafío con fe, lo enfrentamos en tu nombre. Queremos ser guiados por tu Espíritu. Queremos ser tomados como vasijas de barro, pero en su interior está la potencia del Señor. Ayúdanos a sentir asco por el mundo, asco por el pecado cometido, asco por lo que nos presenta Satanás, que sabe imitar. Esas imitaciones que son tan peligrosas porque pensamos que son la verdad, pero son imitaciones de la verdad. Señor, aléjanos. Y si a nosotros nos tocara vivir parte de todo lo que el mundo va a vivir, hacia nosotros también nos tocara sufrir las plagas de lo que tú vas a hacer caer sobre la tierra, ayúdanos a no rebelarnos contra ti, sino reconocer que si esta plaga ha tocado mi casa, por algo es. Algo Dios quiere que cambie en mi vida, algo Dios quiere que cambie en mi familia, algo Dios quiere que cambie en mi trabajo, algo Dios quiere que cambie en mi iglesia, porque nada ocurre por nada, todo ocurre por un propósito de salvación.
Que así sea, Padre amado. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Gracias por enseñarnos a través de la palabra. Y que seas tú que sigas dirigiendo nuestros corazones, sacándonos de esta esclavitud de pecado para llevarnos a tierra nueva. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu pueblo dice amén, amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en esta transmisión de Enfrentando Desafíos con Fe. Esperamos que tú, al llegar a tu iglesia, puedas compartir, ¿verdad?, lo que tú has estado aprendiendo. Y también recuerda compartir nuestro proyecto de Biblias para Ucrania. Esperando que el Señor le dé a todos un feliz sábado. Y si no vas a ninguna iglesia hoy, quédate en casita. Si no vas a ir a ninguna iglesia, quédate en casita y regálale un tiempo de calidad a Dios. ¿Ok? Aléjate de la cibernética. No es para ver televisión ni estar hablando con Facebook. Si es que por alguna razón no puedes ir a la iglesia, quédate en tu casa y disfruta a Dios. Necesitamos esos espacios de descanso. Disfruta de la presencia de Dios a través de la palabra y la naturaleza. Bueno, feliz sábado a todos. Estuvo contigo Liz Enid Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Bendecido sábado.